Reparen entonces que esta vasodilatación nos va a aumentar el flujo, lo cual nos va a producir un aumento del diámetro con un enlentecimiento de la velocidad de desplazamiento, haciendo lo que denominamos éstasis o congestión vascular. Por eso, cuando ustedes tienen aquel golpe y tienen aquel enrojecimiento que le denominamos eritema, se va a producir justamente por esta éstasis sanguínea. Eso va a hacer que se pierdan las fuerzas de cizallamiento, haciendo que el leucocito que era central ahora se ubique en la periferia. Imagínense que el video acá es un vaso sanguíneo, el leucocito de acá central, ahora se va a marginalizar, ¿sí? Por pérdida de las fuerzas de cizallamiento. Sí, vamos a hablar de los leucocitos y voy a explicar mejor. Reparen entonces esta vasodilatación que va a producir entonces la salida de líquido, proteínas y leucocitos. Ahora, ¿cuáles son los cambios que va a producirse en los microvasos? Bueno, lo que va a ocurrir acá va a ser un aumento entre los espacios interendoteliales, es decir, endotelio que estaban acá juntitos. Ahora el vaso hizo una gran vasodilatación, entonces va forzando el espacio interendotelial y esto va a hacer con que inicie la salida de líquidos y proteínas. Este aumento de los espacios interendoteliales se va a dar por la histamina, por la bradicinina, por los leucotrienos y también por los neuropéptidos o sustancia P. Además de eso, además de la salida de las proteínas y líquidos por el espacio interendotelial, el propio endotelio empieza a hacer que a través de su citoplasma salga tanto líquido como proteína, y ese proceso le vamos a denominar transitosis. Vimos entonces lo que pasa con los vasos sanguíneos. Vimos lo que pasa con la arquitectura hace rato era el flujo vascular, recién era la arquitectura vascular. Ahora vamos a ver qué pasa con los leucocitos. Leucocitos que al inicio, reparen, al inicio estaban central y se fueron a la periferia. ¿Por qué? Por pérdida de la fuerza de cizallamiento. Y a ese proceso le vamos a denominar marginación. Posteriormente, el leucocito empieza a interactuar con el endotelio con lo que denominamos rodamiento. Y por último va a fijarse a una célula endotelial en lo que vamos a denominarle adherencia. Cuarto paso, el leucocito va a salir desde el intravascular hacia el extravascular en lo que vamos a denominarle migración. Y por último, él va a desplazarse en el extracelular justo a la célula que lo está llamando. ¿Quién va a llamar? Lo que va a llamar ahí van a ser los mediadores químicos de la inflamación que van a producir este cambio en la conformación química. Entonces el leucocito se va a dirigir orientado por ese gradiente químico. Reparen, primero sale líquido, salen proteínas y salen luego los leucocitos. Reparen entonces que acá vemos los mediadores químicos de la inflamación. Son varios mediadores químicos de la inflamación y estos mediadores químicos van a producir ese cambio en el gradiente químico. O senhor falou muito rápido, não consegui anotar. No se preocupen, porque acá tenemos, reparen, primero el leucocito se va a la periferia, marginación, localiza más a la periferia, esto se denomina marginación. Luego
el leucocito empieza a interactuar por distintos mediadores químicos, interactúa con el endotelio. Miren, ahí, distintas estructuras. Y este proceso le denominamos rodamiento. Fácil. Luego se fija a un endotelio, eso le denominamos adherencia. Posteriormente, este leucocito va a salir a través del intravascular hacia el intersticial y en lo que le vamos a denominar migración, también conocida como diapédesis. Luego, este leucocito se va a migrar en el intersticio haciendo un movimiento orientado según un gradiente químico, que es lo que yo les denominé, hace rato les dije que se denomina quimiotaxis. Reparen que acá, en la aguda, siempre vamos a tener los neutrófilos. ¿Por qué? Porque los neutrófilos viven poco tiempo, van a tener ahí una semivida ahí de 24, 48 horas. Con el tiempo, cuando la inflamación no pasa, yo voy a cronificar, esta inflamación se va a cronificar y acá van a aparecer los monócitos o macrófagos. De ahí entendemos que viven mucho más. Entonces entendemos allá al inicio de la clase la diferencia de las dos células. Reparen, marginación, rodamiento, adherencia, diapédesis, quimiotaxis. De nuevo, marginación, rodamiento, adherencia. La salida acá es migración o diapédesis, quimiotaxis y acá por último la fagocitosis. De nuevo, por si no entendieron. Reparen que acá también vamos a tener cómo diferenciar un tipo de inflamación. Porque dijimos que en la mayoría de las inflamaciones agudas, la principal célula son los neutrófilos. Cuando esta inflamación es causada por una bacteria, también aumentan los neutrófilos. Ahora, cuando esta inflamación es causada por una infección viral, quien va a aumentar van a ser los linfocitos. Mientras que cuando se produce por un cuadro de hipersensibilidad, reacción alérgica, y en algunos casos también de algunas infecciones parasitarias, también la célula predominante va a ser eosinófila. Entonces reparen, el hemograma nos puede orientar acá a quién está causando ese cuadro infeccioso, inflamatorio o solamente inflamatorio autoinmune, por ejemplo. Reparen, de nuevo, marginación, rodamiento, adherencia, migración, quimiotaxis. ¿Qué nos falta ahora? Esto que está acá. Esto que está acá es la fagocitosis. Para eso yo voy a necesitar reconocer a ese microorganismo. Por ejemplo, algunos receptores tipo señuelo, TLR, nos van a servir para reconocer. En el caso de algunos receptores a la proteína G, nos van a servir para reconocer los péptidos bacterianos. Principalmente los neutrófilos y los macrófagos tienen estos receptores. Algunos receptores, también denominadas para opsoninas, va a ocurrir cuando yo agarro un mediador químico, señaliza esa bacteria
y produce la opsonización de esa bacteria para que el neutrófilo o el leucócito directamente la mate. Y algunos receptores para las citocinas, en este caso el principal va a ser el interferón, nos va a servir también para eliminar, para reconocer a ese agente lesivo. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Ya reconocí a la bacteria por medio de esos mecanismos que acabé de contarle. Voy a hacer ahora englobar a la bacteria y destruir todo el material. ¿Cómo se va a englobar? Muy bien, lo que va a ocurrir es que el neutrófilo va a atrapar a ese agente y va a prolongar su citoplasma alrededor de ese agente, y eso le vamos a denominar pseudópodos. Posteriormente luego que lo englobó, va a producir un fagosoma, que es la entrada de ese agente en el citoplasma, bien marcado. ¿Y cómo va a destruir? Le va a destruir con la inyección en su interior, del interior del fagosoma, por la inyección de las especies reactivas del oxígeno. Reparen ahí, se producen los pseudópodos, engloba, ocurre el fagosoma y ahí se inyecta las especies reactivas del oxígeno, eliminando ese agente. Facilísimo. Ahora yo necesito terminar la inflamación, porque si no ella puede cronificarse. De eso va a depender. La semivida de los neutrófilos es corta, entonces si yo finalizo la inflamación, los neutrófilos con el tiempo, en 1 o 2 días, van a desaparecer de ese lugar, mueren todos. Voy a tener la liberación de varias citocinas antiinflamatorias, como el factor de crecimiento transformante y la interleucina 10. Y miren quién libera estos. Los macrófagos. Vamos a ver en las clases de inflamación crónica, en las clases de reparación, vamos a hablar de nuevo de los macrófagos. Vamos a tener algunas resolvinas y protectinas también, que van a ser todas sustancias antiinflamatorias, y también una descarga colinérgica que va a permitir la inhibición del factor de necrosis tumoral. Entonces eso también me va a servir para eliminar para finalizar nuestra inflamación. Posteriormente ahí les dejé algunas pequeñas prácticas para que vayan mirando, ¿sí? Unos laboratorios para que vayamos treinando, ¿sí? Los cuadros inflamatorios. Chao chicos.